al fósforo no le paro. ¿Por qué al fósforo no le paro? Porque ya yo, primeramente como profesor de nutrición y como persona que ha leído, que ha profundizado en esta área de los minerales, yo veo que sí, que el fósforo, es muy importante como macroelemento. Pero hay otros minerales a los que yo les quiero dar prioridad en el suplemento mineral, porque son los minerales que yo quiero que me refuercen la función que yo veo que está ahorita muy debilitada en las unidades de producción, tanto en la cuenca del lago como en el país. Porque eso no es solamente del Zulia, eso es de todo el país, de todo el país. La eficiencia reproductiva baja. Entonces, yo no puedo seguir tratando de formular un producto que se va a ir en los costos con un elemento mineral que es costoso a su vez. Porque si yo voy a formular un suplemento con fósforo, el fósforo que yo tengo que utilizar es Fosbic, y el Fosbic es el más caro, es la fuente de fósforo más cara. Entonces, yo no puedo, yo no puedo ponerme a hacer productos muy costosos porque no se van a vender, se van a bollar. ¿Y qué te va a decir el dueño de la empresa? Mire, compañero, muchas gracias por su atención, pase de largo. Bienvenido usted, bienvenido aquí cuando usted quiera, pero pase de largo porque yo lo voy a hacer. Entonces, no vamos a ser competitivos en el mercado, no vamos a ser competitivos en el mercado y vamos a producir más de lo mismo. ¿Qué hice yo para hacerles el cuento corto? Yo vine y me fui con los minerales, con los microelementos, y formulé un suplemento donde la prioridad en la formulación la tienen los microelementos. Y claro que hay fósforo, pero utilicé un tricalfos. Utilicé un tricalfos que ya él tenía en la planta, que aporta un porcentaje importante de fósforo. De pronto, claro, si ustedes me dicen, sí, profesor, pero el Biofos y el Fosbic, sí, está bien, pero el que tengo es Tricalfos. Y quiero producir un suplemento que no sea tan costoso y que sea competitivo, que la gente lo compre, pero que a la vez la gente realmente, cuando lo utilice en sus animales, vea el efecto en sus animales. Hasta el día de hoy, gracias a Dios, ha tenido un excelente desempeño en el campo, en los animales. El producto ya está, como les dije yo, internacionalmente distribuyéndose, es decir, es un producto con sello de exportación, y es un producto que yo voy a tratar, recuérdese que esta semana el gobierno del Zulia aprobó el sello hecho en el Zulia, como decir hecho en Venezuela. Bueno, el gobernador del Zulia, Manuel Rosales, esta semana, creo que fue el viernes, hizo en Palacio una reunión donde se aprobó el sello del Zulia en los productos que salen de acá de nuestro estado. De nuestro estado. Es decir, que nuestro estado va a patentar productos hechos en el Zulia. Por supuesto, van a tener un jurado evaluador que lo presidimos nosotros en Fegalago. Entonces, probablemente este producto de Corpo Drobeca que yo formulé, que ya está exportándose a Centroamérica y a Panamá, pueda salir también con el sello de hecho en el Zulia. Entonces, el nivel mínimo de fósforo, yo se lo voy a dejar, bueno, como mínimo 6%, bueno, como ustedes quieran, como ustedes quieran. Lo importante es que el mineral debe tener una finalidad. Y fíjense que los suplementos minerales ahora se dicen que para vaca lechera, para ganado de carne, para animales en crecimiento. ¿Por qué? Porque la formulación tiene que ir basada en eso, en fortalecer
la función fisiológica que yo quiero que se manifieste mayormente. ¿Ok? Y por supuesto, algo sí importante de la característica de un suplemento mineral es que debe contener ingredientes de alta calidad. Si los ingredientes no son de buena calidad, el suplemento no será de buena calidad. Debemos tener claro cuáles son los elementos tóxicos para no incluirlos en los suplementos minerales. Debemos darle palatabilidad a los suplementos minerales. Y esa palatabilidad la podemos dar muchas veces con melaza en polvo, la podemos dar con anís, bueno, la podemos dar también con canela, porque ese aroma va a tener también un efecto en la palatabilidad. No porque la canela sea palatable, pero por lo menos el aroma de la canela va a ser agradable para el animal y el animal lo va a consumir. ¿Ok? Las partículas tienen que ser también de un tamaño adecuado. Hay minerales que ustedes los pueden conseguir granulados, hay minerales que los pueden conseguir en polvo, hay minerales que los pueden conseguir peletizados, como los de Protinal, los de Purina. Purina hacia una línea de minerales que era peletizada. Y sobre todo tiene que haber control de calidad. Y el control de calidad fue lo que a nosotros nos permitió llevar ese producto a ser evaluado por un jurado que está en los ministerios, en los países estos a donde se llevó, y en ese análisis que ellos hicieron, pues corroboraron la calidad del producto y le dieron entrada a esos países para poderlo distribuir. Bien, cuando comenzamos a hablar del calcio, fíjense que lo que yo les voy a dar del calcio es lo que ustedes se van a estudiar. ¿Okay? Tenemos que tener claro de que el calcio es un macroelemento. Es un macroelemento. Y es un mineral de carácter metálico. Acuérdense que cuando nosotros hablábamos de ese 96% de los macroelementos, el calcio y el fósforo eran uno de los que iban a estar en mayor proporción en el cuerpo animal. El 99% del calcio se va a encontrar en los huesos y en los dientes. Y los niveles sanguíneos de calcio van entre 9 y 12 miligramos de calcio por decilitro. Fíjense que esto es lo más importante a nivel vamos a decir, cuando hablamos del metabolismo del calcio. Cuando hablamos del metabolismo del calcio, tenemos que el calcio tiene una regulación hormonal que está basada en la PTH y la forma activa de la vitamina D3. ¿Okay? La PTH es la paratormona y la forma activa de la vitamina D3 es el 1,25 dihidroxicolecalciferol. Tienen que aprenderse ese nombre. 1,25 dihidroxicolecalciferol para que no se confunda. ¿Ok? Fíjense que hay pequeñas cantidades de calcio que son absorbidas en rumen. Ya nosotros habíamos dicho que ese era el primer punto de absorción de los minerales, el rumen. No hemos dicho nada distinto. ¿Ok? Bien. Acuérdense también que ya yo les dije a ustedes de que los requerimientos pueden llegar hasta un límite. ¿Y qué pasa cuando nos excedemos del requerimiento? ¿Ah? Se almacena o se excreta, profe. Se excreta. Se excreta. ¿Ok? Lo que el animal no puede utilizar, acuérdense que cuando estamos hablando de utilización, estamos hablando ya de una vez de ese número uno, de ese almacén. ¿Ok? El exceso se va a excretar. Se va a excretar. No va a tener ni, por mucho calcio que yo le dé al animal, el animal no va a utilizar más calcio de que él está fisiológicamente
programados para utilizar. ¿Ok? Entonces, y tenemos también que el mayor sitio de absorción va a ser el intestino delgado. El intestino delgado. Ahí no hay otro punto que podamos nosotros discutir. Bien. Cuando hablamos nosotros de esa regulación hormonal del calcio, nosotros tenemos que, en primer lugar, tenemos que ver cuando hay una disminución en la concentración plasmática de calcio. Cuando hay una disminución en la concentración plasmática de calcio, ¿qué va a pasar? Va a pasar que se va a activar la PTH. ¿Y qué va a hacer la PTH? La PTH a nivel de riñón, simple y llanamente va a activar el 25-hidroxicolecalciferol para que se transforme en 1,25-dihidroxicolecalciferol, que es la forma activa de la vitamina D3. Y esa 1,25-dihidroxicolecalciferol, ¿verdad? Va a ser que, llevada al epitelio intestinal, va a ser utilizada, ese 1,25-dihidroxicolecalciferol, por las proteínas ligadoras del calcio, que van a ser la ATPasa y la fosfatasa alcalina. Ellas se llaman, en términos generales, las calbinding, es decir, las proteínas ligadoras o fijadoras de calcio. También se dice calbindin, pues, para hablarlo en criollo, pero es calbinding, ¿ok? Y tenemos por otro lado de que a lo que se activan estas proteínas ligadoras del calcio, ellas simplemente lo que van a hacer es absorber el calcio intestinal. Absorber, y al absorber el calcio se van a elevar las concentraciones plasmáticas de calcio y se va a inhibir la PTH. Entonces, fíjense que esto es muy importante. Es muy importante porque mientras los niveles de calcio son normales, son bien, ¿ok? La PTH no se va a activar. Pero cuando hay una deficiencia de calcio, enseguida se activa la PTH, y esa PTH a nivel de riñón activa también la 1,25-dihidroxicolecalciferol para que sea utilizada por las calbinding en el epitelio intestinal y se absorba calcio. Aumenten los niveles de calcio séricos y se inhiba la acción de la PTH. ¿Alguna duda hasta acá? Profe, disculpe. Se activa la PTH a nivel de riñón para activar la 1,25-dihidrocalciferol. Y esta activa las enzimas ligadoras en intestino, ¿correcto? Sí, sí. Ok, gracias. Así. Sí, señor. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Eso no tiene mayor dificultad. O sea, la PTH se va a activar cuando los niveles de calcio son bajos en la concentración plasmática o en el plasma. ¿Estamos claros? Como que están durmiendo. Hasta ahorita bien aquí, profe. Bueno. Cuando hablamos de las funciones metabólicas del calcio, cuando hablamos de las funciones metabólicas del calcio, tenemos en primer lugar la coagulación sanguínea. Ya también esto ya yo se los había mencionado, la parte tanto de la coagulación como de la contracción muscular. En la coagulación sanguínea se van a activar los siguientes pasos: el factor 9, el factor 10 y el factor 2. El factor 9 es el factor antihemofílico, el factor 10 es el factor de Stuart y el factor 2 es el factor que
produce el cambio de protrombina a trombina. Hay activación también del complemento, es decir, que el calcio tiene función inmunológica y, por supuesto, otra de las funciones importantes va a ser la contracción muscular. Eso es lo que para mí es más importante. Ahora bien, fíjense algo. Hay algo, esto sí le van a prestar atención, porque no es que esto ocurra en Venezuela, o puede ocurrir en Venezuela en ganaderías de altura, donde vemos estas vacas de alta producción de leche, donde podemos ver vacas Jersey, podemos ver vacas Guernsey, podemos ver vacas Holstein, porque realmente ellas están, vamos a decir, en un ecosistema y van a estar en un medio ambiente que es adecuado para ellas. Medios altos, medios de bajas temperaturas, y ahí vamos a tener vacas que ustedes pueden ver de 40 litros, de 50 litros, de 60 litros, las pueden ver. Acá en Venezuela hay esos sistemas de producción. Bien. Ahora bien, muchos no van para esos sistemas de producción, pero hay muchos también de ustedes que a lo que salgan de veterinario dirán, bueno, yo me voy de Venezuela y voy a buscar otros rumbos para tratar de desarrollar mi carrera profesional. ¿Y por qué se les digo esto? Porque el mejor ejemplo de esto lo tengo en mi sobrino. Mi sobrino fue egresado de veterinaria, él es médico veterinario, alumno igualito a ustedes en la cátedra de nutrición. ¿Y dónde está ahorita él? Está en Europa, está en España y está trabajando con vacas Holstein con esta alteración prácticamente todos los días en su unidad de producción, la fiebre de la leche. Y él me dice ahora, tío, ¿qué de falta me hizo al principio todo lo que tú nos decías de la fiebre de la leche cuando a mí se me presentó el primer caso? Por supuesto, ahora sabe muchísimo más él de la fiebre de la leche que yo, porque él la trabaja a diario. Él la trabaja a diario. Y fíjense ustedes que a veces no le prestamos atención a las cosas y es lo que a futuro vamos a necesitar porque Dios nos presentó la oportunidad de un trabajo como ese. Y tenemos que enfrentarlo. Entonces, comenzar otra vez de atrás a buscar los apuntes, las cosas, las orientaciones, para posteriormente, por supuesto, después van a tomar esa experiencia a medida que se les vayan presentando los casos. Pero desde ahora, lo que les guste en los rumiantes, tengan presente esta alteración, la fiebre de la leche. Porque la fiebre de la leche es una enfermedad metabólica. Es una enfermedad metabólica del calcio que va a suceder dentro de las 24 horas después del parto del animal. Fíjense que las vacas están sometidas a un estrés metabólico durante el parto. Acuérdense que ellas vienen con un balance energético negativo. Vienen con un balance energético negativo y con una gran demanda de nutrientes. Primero, por ese concepto que ya va a salir. Segundo, por la glándula mamaria que está sintetizando sus primeras secreciones, que son el calostro. Entonces tenemos que, por ejemplo, cuando hablamos de esta alteración de la fiebre de la leche, tenemos que las vacas Holstein, las vacas Jersey, las vacas Guernsey son las más propensas a sufrir de esta alteración metabólica. Se dice que puede incrementarse la aparición cuando las dietas son altas en potasio. Pero fíjense que
esto es una alteración prácticamente metabólica donde lo que ocurre es un secuestro del calcio. Es un secuestro del calcio y lo que trae como consecuencia de que el animal comienza primero, no puede mantenerse de pie, se echa, se coloca de cúbito lateral, pareciera que el animal se fuera a morir, ¿ok? Pero simplemente es una alteración metabólica que tenemos que abordar rápidamente. Bien, entonces fíjense que yo les voy a leer esta parte porque esta parte está muy buena y la vamos a ir explicando. Fíjense, uno de los nutrientes más sensibles a este cambio es el calcio, ya que mientras una vaca requiere entre 2 y 7 gramos de calcio por día para el desarrollo fetal, la síntesis de 1 kilo de calostro requiere de la extracción de 2.5 gramos de calcio del plasma. Entonces, fíjense ustedes, en primer lugar, la gran demanda de calcio, que necesita esa vaca, primero, para formar ese feto y segundo, para sintetizar ese calostro. Las dos características que yo les estoy hablando en el balance energético negativo. Entonces, cuando tenemos nosotros esa gran demanda de ese ion por parte de glándula mamaria ya en el caso posparto, ¿qué va a ocurrir? Que simplemente el animal va a quedar desprovisto de un mineral esencial que necesita para su mantenimiento y para su buen funcionamiento en el organismo. Entonces, cuando los mecanismos homeostáticos no son capaces de reemplazar oportunamente esa fuga del mineral, se presenta el desbalance metabólico denominado fiebre de la leche. ¿Y cómo se va a reemplazar esa cantidad de calcio si nosotros no estamos suplementando el animal con soluciones de calcio? Ni siquiera en esas grandes explotaciones que van dirigidas a la producción de leche de forma masiva. Es tanto esa demanda de calcio que muchas veces los tratamientos hasta preventivos que se hacen no dan para poder satisfacer la demanda de calcio que la glándula mamaria tiene en ese momento puntual, que son 24 horas después del parto. Fíjense, la producción de las hormonas paratiroideas y del 1,25 de hidroxicolecalciferol parece ser adecuado en la mayoría de las vacas que sufren la fiebre de la leche. Las teorías desarrolladas en la actualidad para explicar la etiología de esta condición afirman que los órganos blancos de esas hormonas, que son intestino, hueso y riñón, ha perdido su capacidad de respuesta en las vacas afectadas. ¿Qué significa eso? Que cuando baja esas concentraciones del ion calcio, ¿qué va a pasar? Que el 1,25 que la PTH que tiene que actuar a nivel de ¿dónde? A nivel de riñón, prácticamente el riñón va a ser insensible a la acción de la PTH y por ende no se va a estar produciendo o no se va a estar activando la 1,25 de hidroxicolecalciferol y por supuesto las proteínas ligadoras o fijadoras del calcio no pueden fijar calcio. Entonces fíjense cómo se vuelve insensible el riñón a la acción de la PTH, que es el punto de partida. Entonces, fíjense que se dice que los receptores hormonales se encuentran defectuosos. Todas estas son teorías importantes que se van desarrollando
que se van desarrollando en torno a esta enfermedad metabólica. Fíjense que dice que otra posibilidad es que los tejidos de las vacas susceptibles tengan una menor cantidad de receptores hormonales que los tejidos de las vacas no susceptibles. ¿Cuáles son las vacas no susceptibles? Las vacas que primeramente no tienen esa capacidad para producir leche. Por ejemplo, una vaca doble propósito del sur del lago, miren, va a tener receptores de más. Va a tener receptores de más. Pero las vacas altas productoras de leche y sobre todo de estas razas, Jersey, Holstein, Guernsey, van a tener pocos receptores hormonales a nivel de los tejidos. ¿Cuáles tejidos? A nivel de riñón, a nivel de intestino, que es donde van a participar tanto la PTH como el 1,25 de hidroxicolecalciferol. Entonces, fíjense lo importante de esta alteración. Y por eso yo la pregunto en el examen. ¿Por qué? Porque ya no podemos decir de que la fiebre de la leche se da solamente por que hay un secuestro en el ion calcio porque se están utilizando raciones altas en potasio. No, señor. Tenemos que ir más allá y tenemos que ver de que ya se habla de que los receptores a nivel de hígado y a nivel de intestino delgado no están reconociendo la acción de la PTH ni del 1,25 de hidroxicolecalciferol para poder activar las calvindin y poderse volver a restituir los valores del calcio. O la otra teoría que dice que no hay receptores suficientes en estos órganos para recibir la señal de la PTH y del 1,25 de hidroxicolecalciferol. Esas son las respuestas que yo realmente quiero. Que no solamente ya nos quedemos en esa primera causa que pudiera ser también la formulación que donde se exceden de potasio las raciones. Pero es que ya estamos hablando de otros elementos que tienen como más sentido para explicar este tipo de alteración. Fíjense, estas fotos me las envió mi sobrino de allá de España con las vacas con que él trabaja. Es una vaca Holstein, mírenla cómo está, parece que estuviera muerta. Miren. Y allí les están poniendo el tratamiento. Entonces, fíjense ustedes cómo tenemos nosotros estos casos que los podemos perfectamente resolver. Bien, ¿con qué alteración podemos confundir nosotros la fiebre de la leche? La podemos confundir con una hipomagnesemia. Hipomagnesemia que va a cursar de la misma manera, pero donde la deficiencia de mineral no va a ser el calcio, sino el magnesio. Y esa sí se da a veces, sí se puede ver. Yo he visto algunos casos de hipomagnesemia. Ven los animales, las vacas mestizas, 24 horas posparto, así como ven las Holstein, así, echadas de cúbito lateral. Pero nosotros a lo que la abordamos con soluciones intravenosas con calcio y fósforo, la vaca se restituye rápidamente. ¿Ok? Estas alteraciones metabólicas pueden ser solventadas rápidamente con estos tratamientos endovenosos, con estos productos. Denme un minutico. Ya, voy a buscar un poquito de agua.
Ok. Seguimos entonces con el fósforo. Fíjense que en las fuentes de fósforo vamos a tener fuentes orgánicas y fuentes inorgánicas. Cuando hablamos de las fuentes orgánicas, por supuesto, estas fuentes orgánicas pueden ser fuentes vegetales o fuentes animales. Y las fuentes inorgánicas son las que ya hemos visto nosotros en práctica. Todas esas, por ejemplo, podemos hablar del fosbic, podemos hablar del tricalfos, ¿ok? Podemos hablar de los fosfatos desfluorinados. Ahora les pregunto yo, ¿el biofos será orgánica o inorgánica? Orgánica. Correcto, es orgánica. ¿Y por qué es orgánica? Porque es producida por hongos. Muy bien, perfecto. Bueno, así es que me gusta que estén al tanto de todo. Bien, vamos a ir, fíjense que esto es otra vez todo lo mismo, el mismo cuento de la práctica. Nos vamos al metabolismo, es el mismo metabolismo del calcio, porque el calcio y el fósforo van de la mano. Van de la mano y tenemos que, tenemos también la participación de la PTH, la participación del 1,25 de hidroxicolecalciferol, todo es igualito. Todo es igualito. Ahora bien, fíjense algo importante. El fósforo es absorbido en forma de ortofosfato. ¿Cuál es el ortofosfato que nosotros hemos visto hasta ahorita? ¿Mm? Del ortofosfato, ¿cuál es? Luis Pirela, ¿estás allí conectado? Yo estoy, profe. Ajá, bueno. ¿Cuál es el ortofosfato que hemos estudiado nosotros en nutrición? Edín Parra. Edín Parra está conectado. Profe, no es el cobre. ¿Cómo? No es el cobre. ¿Cómo que es el cobre, muchacho? ¿Cómo va a ser el cobre, ah? ¿Cuál es el ortofosfato que ya nosotros vimos en práctica cuando estudiamos las fuentes de fósforo? El fosbic. El fosbic es un ortofosfato. Es un ortofosfato de la mayor asimilación biológica. Por eso es que tiene 100% de biodisponibilidad. El fosbic. Ese es vamos a decir, la forma mineral inorgánica que tenemos del fósforo, que tiene 100% de biodisponibilidad. Y por eso hablamos de que el fósforo es absorbido en forma de ortofosfato. Y por eso hablamos de que el fosbic es el producto que tiene mayor biodisponibilidad, porque es un ortofosfato, al cual se le ha eliminado todos los meta y pirofosfatos que existen, que van a ser elementos contaminantes de la molécula. Entonces eso tenemos que tenerlo claro. Si eso no lo tenemos claro todavía, estamos mal. Bien, fíjense algo que les voy a dar lo puntual acá en metabolismo del fósforo.
porque lo mismo que estamos hablando nosotros del calcio lo aplica para el fósforo. Lo mismito, lo mismito. Entonces, en primer lugar, tenemos que tener presente de que el fósforo es un macroelemento indispensable para la formación y mantenimiento de los huesos junto con el calcio. Es decir, que participan en el proceso de osteogénesis. Pero acuérdense que nosotros hablábamos del fósforo en todas las funciones, cuando estábamos hablando de las funciones del fósforo, nosotros decíamos que el fósforo formaba parte de las proteínas musculares, nosotros decíamos que el fósforo formaba parte también de la formación de moléculas y de membranas, es decir, que es un mineral importantísimo, pero también forma parte o es componente de los ácidos desoxirribonucleicos. Tenemos también que, como fosfolípido, contribuye a mantener la integridad y el flujo existente entre la célula y la membrana, que es la función que habíamos visto al principio. Cuando hablábamos de funciones estructurales, hablábamos de la función del fósforo dentro de las moléculas y dentro de la célula. ¿Ok? Fíjense que como fosfato ayuda también a mantener el balance osmótico y ácido base. ¿Junto con quién? Junto con el sodio, con el cloro y con el potasio, con el sistema renina-angiotensina y con la vasopresina. Tienen que tener claro eso. Bien, participa también en el proceso de gluconeogénesis. Nosotros habíamos hablado de ese proceso de gluconeogénesis, sobre todo a nivel hepático, cuando hablábamos del metabolismo de los carbohidratos. Pero también va a participar en el transporte de los ácidos grasos, en el transporte de los aminoácidos, en la síntesis de proteínas. El fósforo es indispensable para la formación de proteína microbiana. Es importantísimo. Es importantísimo y por eso era que cuando hablábamos de saliva, nosotros decíamos que la saliva estaba o transportaba, vamos a decir, el fósforo hacia rumen y que ese fósforo, junto con los demás minerales, eran utilizados por las bacterias ruminales para producir proteína microbiana. Pero también, por supuesto, el fósforo es requerido para la función reproductiva y sobre todo para las gónadas, tanto para el ovario como para el testículo. Bien, ¿qué va a ocurrir con las deficiencias de fósforo? Bueno, primero raquitismo y va a ocurrir una afección que se llama picaomalacia. ¿Qué es la picaomalacia? Es el apetito exacerbado. Apetito exacerbado, pica o malacia. ¿Qué es la picomalacia? Bueno, por ejemplo, muchas veces cuando hay mucha deficiencia de materia seca en las unidades de producción, los bovinos comienzan a comerse los palos, a lamer las latas, los tubos, bueno, todo ese tipo de apetito exagerado. Eso se llama pica o malacia y eso se ve también mucho en la zona de suelos ácidos, que a veces ustedes ven un aporte forrajero o una cantidad de materia seca más o menos importante, pero es una materia seca que no aporta nutrientes al animal y el animal siempre anda con un crecimiento retardado, con un apetito exagerado. Entonces eso, allí vemos mucho esa parte de picomalacia y de deficiencias de fósforo. Disturbios reproductivos y seguimos con el magnesio. Ya nosotros habíamos hablado de que cuando veíamos casos de fiebre de la leche, también podíamos hablar nosotros de las hipomagnesemias o de la tetania de los pastos, que eran alteraciones metabólicas que ocurrían en vacas también de alta producción de leche o de mediana producción de leche también, y simple y llanamente se da por secuestro del ion magnesio o deficiencias de magnesio en la dieta. Fíjense que el magnesio se encuentra tanto en el líquido extracelular como en el líquido intracelular, pero es mucho más abundante en el líquido intracelular.
Y a nivel del esqueleto, que es muy importante ver cómo se va a distribuir ese magnesio en el esqueleto, decimos que el 70% se va a encontrar como cristales que pueden ser fácilmente removidos por ácidos y el 30% va a constituir la trama cristalina ósea, es decir, es el magnesio que se encuentra adosado, añadido íntimamente al hueso. Nosotros tenemos que a nivel muscular, eso a nivel óseo, lo que yo les estaba hablando, de los cristales y de la trama cristalina ósea, en el músculo lo vamos a encontrar de forma iónica, que es la forma normal como se van a absorber los minerales, o puede encontrarse también en forma de quelato unido al ATP. Acuérdense que el ATP es una molécula orgánica y el magnesio es una molécula inorgánica, es un ion, es un elemento inorgánico. Entonces, al unirse el ATP con ese elemento inorgánico, se forma un quelato que es una apoenzima. Y en esto sí le van a prestar atención a esta lámina. ¿Qué pasa a nivel de rumen con el magnesio? En primer lugar, hay dos factores que van a afectar las concentraciones de magnesio en el metabolismo del animal. Uno es el gradiente electroquímico y el otro va a ser el pH. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos del gradiente electroquímico, tenemos que el potasio aumenta la diferencia del potencial a través del epitelio ruminal, de 30 a 55 milivoltios. ¿Qué trae esto como consecuencia? De que se aumenta ese gradiente electroquímico y que no se puede absorber de forma activa el fósforo. Acuérdense que cuando estamos hablando de transporte activo en la absorción de un mineral, se necesita de la presencia de ATP, ¿okay? Para que haya el bombeo de ese mineral. Bien, pero esto es a nivel ruminal, no es a nivel de intestino delgado. Entonces, la presencia de potasio, aquí hay una interacción potasio-magnesio, que lo que hace el potasio es aumentar el gradiente electroquímico e inhibe la absorción del magnesio. Es decir, que el transporte activo se ve bloqueado. Por otro lado, tenemos la presencia del pH. Tenemos que pH altos, hasta 7, afectan la absorción del magnesio. ¿Y quién hace o quién aumenta, quién produce ese aumento del pH? El bicarbonato de sodio. Entonces tenemos que el bicarbonato de sodio va a aumentar el pH y todas estas soluciones amoniacales van a producir la disminución de magnesio. ¿Ok? Entonces tenemos que tener claro eso. pH y por otro lado tenemos el gradiente electroquímico. Es decir, que aquí estamos viendo una interacción potasio-magnesio. Acuérdense de la interacción que vimos ayer, o antier, perdón, la de cobre-molibdeno, que impedía la liberación del LH. ¿Ok? Cuando hablábamos nosotros del cobre como microelemento y el proceso reproductivo. Y se presentaba la infertilidad. Entonces acá tenemos nosotros otra interacción, potasio-magnesio. Hay interacciones también, por ejemplo, calcio y fósforo, cuando se sobrepasan las concentraciones 2:1 de calcio-fósforo y comienza a limitarse la absorción de uno de los dos macroelementos. Dentro de las funciones de este magnesio ya tenemos por un lado la osteogénesis, que es importantísima. Tenemos también la contracción muscular, al igual que el calcio. Y tenemos también, fíjense que el magnesio va a participar en el metabolismo de los carbohidratos, de los lípidos, de las proteínas y de los ácidos nucleicos. Y lo otro es que va a participar en la beta-oxidación de los ácidos grasos. Es decir, que el magnesio también va a tener una interesante participación en ese metabolismo de los lípidos. Las deficiencias van a ser la tetania de los pastos, la hipomagnesemia,
que es la que vemos nosotros, tanto, ahí dicen ovinos, pero la podemos ver, esa hipomagnesemia o tetania de los pastos, también en bovinos, ahí tenemos esa vaca echada, y es así como se presenta. La vaca se echa unas 24 horas post-parto. Entonces no sabemos si es fiebre de la leche o hipomagnesemia. ¿Qué hacemos? Que le suministramos intravenoso una solución que contenga magnesio para de una vez y calcio también para podernos asegurar de que ambos elementos se estén suministrando, se estén administrando y el animal pueda salir de esa situación. Tenemos también tanto las deficiencias como los excesos van a producir trastornos de excitabilidad neuromuscular y convulsiones. Cuando ustedes están pasando soluciones de electrolitos o soluciones que tengan magnesio, tienen que hacer lentamente, porque cuando se pasan rápidamente comienzan a ver fasciculaciones en la economía del animal, comienzan temblores y puede llegar hasta convulsiones. Entonces tenemos que pasarlos lentamente. Bueno, tenemos ahora sodio, cloro y potasio. Cuando estamos hablando del sodio, cloro y potasio, estamos hablando de los electrolitos. Acuérdense que el sodio, cloro y potasio, por lo general, se le van a suministrar al animal a través de la sal del consumo, a través del agua, ¿ok? Es muy importante eso. Y vamos a tener algunas características particulares de cada uno de estos macroelementos. Cuando hablamos del potasio, les voy a decir puntualmente lo más importante, ¿ok? Porque aquí yo lo que quiero es que manejen las características que estamos más comúnmente nosotros llamados a atender como médicos veterinarios y que tenemos que saber que hay situaciones que tenemos que manejar, pero también tenemos que tener claro de que cuando estamos hablando de sodio, cloro y potasio y estamos nosotros suministrando sal en los saleros de los corrales, cuando estamos suministrando buena cantidad de agua a los animales en los bebederos y que esa agua es de calidad, nosotros tenemos que preocuparnos quizás poco por esa parte de deficiencia de estos macroelementos, porque ellos están tomando esos macros de allí. Y por eso es que hay un consumo limitado de sal por parte del animal. Porque es como yo les digo, el animal no va a consumir más de lo que él necesita. Y allí él va a tener, vamos a decir, un elemento que simplemente va a bloquear el consumo de ese producto, de ese suplemento día a día. Por ejemplo, hoy yo le coloqué sal a los animales en los saleros, ¿ok? ¿Qué pasa? Que los animales van a llegar y van a devorar la sal. ¿Por qué? Porque de pronto vienen con meses de que nosotros no les dábamos absolutamente nada. Igual pasa con los suplementos minerales. Cuando nosotros estamos comenzando una práctica de suplementación mineral, los animales se comen todo el suplemento mineral. Pero va a llegar un momento en que ya lo van a dejar y que simplemente van a consumir un poquito. ¿Por qué? Porque ya sus depósitos están llenos. No hay esas ganas o esa necesidad
de consumir ese suplemento y simplemente el animal puede consumir un poco, pero nada más. ¿Ok? Ellos autorregulan el consumo y eso es importante. Eso es importante saberlo. Igual lo hacen con la sal. Igualito lo hacen con la sal. Entonces, fíjense que cuando estamos hablando de potasio, tenemos que, igualmente, el intestino delgado es el órgano de absorción, no solo del potasio, de todo. Pero también tenemos que hablar de absorción de potasio a nivel de rumen, de absorción de potasio a nivel de omaso, porque lo va a haber. Y el potasio se localiza intracelularmente, pero igualmente el magnesio también se localiza intracelularmente, que puede encontrarse en el líquido extracelular o intracelular, pero donde se ubica en mayor cuantía en el líquido intracelular. ¿Ok? Y fíjense que la gran o la concentración de potasio endógeno se pierde con la orina y es promovida por la aldosterona. Lo mismo que yo les vengo diciendo. Lo mismo que yo les vengo diciendo. Se pierde con la orina, pero la aldosterona autorregula la pérdida de esos electrolitos. Y el consumo hace que se mantenga esa homeostasis con esos elementos. ¿Ok? Por ejemplo, cuando están los animales con procesos diarreicos severos o hasta el ser humano con procesos diarreicos, ¿qué es lo primero que se pierde? Los electrolitos. Por eso tenemos que empezar a hidratarnos, tenemos que empezar a colocarnos soluciones intravenosas, tenemos que empezar a ingerir agua o productos de estos como el Gatorade o todo este tipo de bebidas energizantes para tratar de aumentar esos electrolitos en el organismo, porque la aldosterona es quien regula la pérdida de esos electrolitos. Pero tiene que haber también una compensación con lo que está ingresando. Y fíjense también que hay algo importante, que es la participación de la insulina en la captación de potasio en la célula. Es decir, que la insulina tiene también un rol importante en la captación de potasio en la célula. Es decir, que la insulina promueve la captación de potasio en la célula. Y eso es muy importante saberlo desde ese punto de vista, de que hay una hormona que es la insulina que promueve la captación también de potasio. ¿Ok? Y hay una alteración que se conoce como pseudoagotamiento del potasio, que se da porque se pierde mucho potasio. Se pierde mucho potasio y ese potasio se pierde cuando hay también pérdida excesiva de masa muscular. ¿Ok? Entonces, ¿eso en qué proceso se da? Sobre todo en los procesos de desnutrición o de enfermedades que van consumiendo la masa muscular de un animal. Cuando hablamos del sodio, el sodio es importantísimo porque el sodio va a regular el consumo voluntario del animal y del ser vivo. Porque yo les pongo a ustedes un plato de arroz, siempre pongo este ejemplo, un plato de arroz con sal, un plato de arroz sin sal, y de arroz con sal te puedes comer hasta 4 platos, sobre todo Luis Pidela, que tiene cara de arrocero. Entonces, se comen unos 3 platos de arroz, pero le dan un plato de arroz sin sal, bueno, tendrá que buscar un chop suey en el restaurante chino para tratar de compensar allí la sal y poderse comer el arroz. Pero la sal, el sodio regula el consumo y eso es muy importante que lo tengan presente. Bien. Nada, ya, eso es todo lo que yo quiero del sodio, no quiero más nada. Cuando hablamos del cloro, tenemos que también, es que todo esto es igualito. Todos se van a absorber en rumen, lo mismo que venimos diciendo. Hay algo importante, fíjense que cuando hablamos nosotros de melaza, la melaza contiene grandes cantidades de cloro, eso es importante saberlo. Y también decíamos que las melazas eran ricas en potasio. Acuérdense de eso cuando veíamos
de las características de la melaza en materias primas no tradicionales. ¿Ok? Fíjense que el sodio es más limitativo que el cloro, por supuesto que sí. El sodio es mucho más limitativo que el cloro. Es decir, el sodio es indispensable o más indispensable que el cloro. Aunque los tres sean importantes, el sodio es el más limitativo. Bien, el bicarbonato de sodio puede causar disminución de los niveles de cloro cuando se incorpora para cubrir las necesidades de sodio. ¿Okay? Es decir, que lo que tenemos aquí, que el bicarbonato de sodio puede entorpecer la absorción de cloro. Es decir, que allí hay como una interacción. Todos intervienen en la regulación del balance de ácido-base, todos. Tanto el sodio, el cloro y el potasio. ¿Ok? Y fíjense la importancia que tienen, que ya se las vengo hablando también desde la clase pasada. La importancia del sistema renina-angiotensina. El cloro va a tener una función específica con la angiotensina y él va a transformar la angiotensina 1 en angiotensina 2 a través de una enzima que es activada por el cloro. Entonces, fíjense lo importante de esta función con respecto a la angiotensina. Y acuérdense que el sistema renina-angiotensina maneja también la parte hídrica, el equilibrio ácido-base en el animal. Bueno, todas estas funciones que ustedes ven allí, ya nosotros las hemos dicho, las hemos explicado. Todo esto ya está de más volverlo a repetir. Y fíjense que hay algo importante. Aquí cuando hablamos de las funciones del sodio, cloro y potasio, fíjense esta función, ¿no? Intervienen en los procesos de contracción muscular. Todos estos macroelementos, sobre todo sodio, cloro y potasio, unido con el calcio y unido con el magnesio, tienen que ver con el proceso de contracción muscular. Entonces, fíjense ustedes que si yo les pregunto, nómbreme 2 minerales o 3 minerales que tengan que ver con el proceso de contracción muscular, ahí los tienen. Y así es como quiero yo que se estudien este tema. Bueno, ya esto también lo hemos dicho, ya aquí no hay nada nuevo. Cuando hablamos del azufre, nosotros también, fíjense, las melasas también son ricas en azufre, o sea que son ricas en azufre, son ricas en potasio y son ricas en cloro. ¿Qué trae como consecuencia la participación, sobre todo, del potasio en la melaza? ¿Qué causa en las vacas, en los animales, cuando se consume o se suplementa en exceso? Diarrea. Muy bien, muy bien. Entonces hay que tener muy claro eso. Ojo. El azufre también se va a presentar en el agua, pero acuérdense que cuando hablábamos nosotros de azufre, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Primero que ya habíamos hablado de la función estructural que tiene el azufre, porque forma parte de las proteínas musculares. Y eso es lo primero que yo quiero que ustedes tengan presente con respecto al azufre. La mayoría de las bacterias en el rumen necesitan azufre, así como necesitan fósforo, así como necesitan nitrógeno, así como necesitan minerales, vitaminas, para poderse replicar a nivel de rumen. Lo importante saber es que las bacterias ruminales necesitan de azufre. ¿Pero por qué necesitan de azufre las bacterias ruminales? Bueno, porque ellas van a sintetizar aminoácidos. Los rumiantes pueden utilizar eficazmente el sulfato de la dieta, que el sulfato es producto de la transformación del azufre.
allí se van a producir sulfuros, sulfitos y sulfatos. Los sulfatos de la dieta van a ser indispensables para la formación de aminoácidos. ¿Y cuáles son los aminoácidos? Los aminoácidos azufrados, que son la cisteína, la metionina y la cistina. ¿Ok? Fíjense, consumos altos de azufre van a producir un aumento en la excreción de selenio y hay una disminución de la captación de ese selenio en la prevención de la enfermedad del músculo blanco. Fíjense una cosa, hay una interacción que existe entre selenio y azufre. Selenio y azufre son dos minerales que se encuentran, vamos a decir, son minerales muy afines, pero el consumo en exceso de uno produce la excreción en exceso del otro. Entonces, cuando hay un aumento de azufre, por eso hay que limitar el consumo de azufre en la dieta, tenemos que tener claro de que va a haber una excreción en el selenio. Pero el selenio es un mineral que su deficiencia va a producir una afección que se llama la enfermedad del músculo blanco. Y otra cosa importante, que cuando se está excretando mucho selenio, es decir, que va a haber déficit de selenio, se pueden presentar en las vacas retenciones de placenta. Por eso se aconseja que en las vacas, cuando están en el periodo seco, un mes antes del parto, se aplique selenio parenteral para evitar la retención de placenta en el momento del parto. ¿Ok? Entonces, fíjense que aunque el selenio y el azufre forman análogos estructurales porque son dos, vamos a decir, dos minerales, aunque uno es macro y otro es micro, pero son dos minerales que son muy similares. No se ha demostrado que el azufre reemplace al selenio en su actividad biológica. Es decir, que ninguno de los dos va a reemplazar a ninguno de ellos. ¿Pueden apagar los micrófonos, por favor? Ok. Esto es muy importante. Son dos minerales que son análogos, pero ninguno de los dos va a suplantar el uno al otro. Los dos son necesarios. Ya en las funciones ya hemos visto esa parte de la parte de las proteínas musculares. Fíjense, las metalotioneínas, que son moléculas que van a estar formadas por cobre, cadmio y zinc, ya eso lo dijimos, son moléculas ricas en cisteína. Al ser moléculas ricas en cisteína, son moléculas ricas en azufre. Son moléculas ricas en azufre. ¿Por qué? Porque la cisteína es un aminoácido azufrado. Entonces son moléculas ricas en cisteína, las metalotioneínas. Fíjense otra cosa importantísima, que va a formar parte de vitaminas y de hormonas, de la biotina, que es una vitamina del complejo B, la vitamina B6. Y tenemos por otro lado, tenemos la insulina y la oxitocina, que son hormonas. Entonces, el azufre va a formar parte de la biotina y va a formar parte de la insulina y de la oxitocina, tanto de vitaminas como de hormonas. Y fíjense otra cosa importante, que forma parte de la enzima glutatión peroxidasa, que se encuentra en el interior de los glóbulos rojos y que se va a incorporar durante el proceso eritropoyético. Es decir, que es importantísimo el azufre también porque forma parte de esa enzima glutatión peroxidasa. ¿Ok? Bueno, jóvenes, vamos a dejarlo hasta aquí. Probablemente en la tarde, si tengo un chance, les vuelvo a decir para conectar.
para repasar algunos tips sobre microelementos de esta clase, ¿ok? De esta clase. Pero son cosas muy sencillas, eso ahí nos tardaremos máximo 1 hora, pero es dándole algunos tips. No voy a explicar nada, sino simplemente quizás añadir alguna característica o a profundizar en alguna característica que ya nosotros hayamos visto cuando vimos los microelementos hace 2 días. Pero son cosas muy sencillas, no son cosas nada complicadas. Entonces, bueno, yo más tarde los estoy contactando. Si hay la oportunidad, pues nos conectamos. Profesor, Gracias, profe. tengo una Gracias, pregunta. profe. ¿El examen va a ser el lunes o el martes? Martes. Martes, ok. Martes y es con la profesora María. Ok, gracias. Gracias, profe. Ok, que pasen feliz domingo. Igualmente.